mañana, sobre las 8, les comentábamos que una niña de 12 años de edad se encuentra internada con una lesión en el vaso tras ser golpeada por otros adolescentes. El hecho ocurrió en la escuela número 98 de Paysandú. Sucedió todo esto, lamentablemente, durante el recreo, cuando liceales femeninas, también menores de edad, ingresaron al centro de estudios y agredieron a la niña llamada Valentina. Asimismo, la tía de esta niña de 12 años explicó cuál es la situación de salud de la menor y cómo sucedió lo ocurrido. En definitiva, fue golpeada y está internada, en estado muy delicado, por cierto. Y la madre de esta niña ahondó sobre el estado de salud y valoró el contacto de la maestra de esta escuela y reclamó que la directora de esta institución, la escuela número 98 de Paysandú, no se comunicó con ella por lo menos hasta el día de ayer en horas de la tarde. En tanto, la inspectora encargada de despacho en aquel departamento, Mónica Acuña, dijo que indagan sobre la situación y agregó que las acciones correspondientes comenzaron de forma inmediata con la denuncia por parte del centro educativo a las autoridades y también la investigación con el resto de las menores que estuvieron involucradas en este lamentable hecho de violencia que se repite. Yo creo que casi todas las semanas alguno de estos hechos ocurre en cuanto a ataques a menores de edad y peleas entre ellos en centros de estudios a nivel de educación primaria, secundaria y también en UTU, modas que se imponen y que lamentablemente arrojan este tipo de resultados. En otros temas de la información también de carácter nacional, vamos a contarles que el Ministerio de Educación y Cultura destacó a un total de 7 personalidades de la cultura uruguaya y a una histórica compañía de títeres con la medalla de Elmira Agustini, creada allá por el año 2013. En esta edición, las distinciones fueron entregadas por el titular de la cartera de Educación y Cultura, el profesor José Carlos Maguía, y la actual directora de Cultura, María Eugenia Vidal. En la ceremonia que fue realizada aquí en Montevideo, en la quinta de Luis Alberto Herrera, estuvieron presentes, además del ministro y de Vidal, la subsecretaria de Educación, Gabriela Valverde, el director de Secretaría, Carlos Varela, y la bailarina actriz Laura Alonso Pérez. Para el gobierno y las políticas culturales es fundamental la entrega de este galardón porque reconoce lo que es la diversidad de criterios y también la pluralidad de géneros, y habla de un equilibrio necesario a la hora de homenajear a la cultura uruguaya, subrayaba el ministro de Educación y Cultura. Asimismo, y en este sentido agregó, los derechos culturales significan diversidad, pluralidad y también encuentro, y significan la posibilidad de incluir a todos dentro de los derechos culturales, poder tener voz y espacios a lo largo y ancho de Uruguay, así como también incluir a los compatriotas de la diáspora. Vamos precisamente a compartir las declaraciones de este evento de María Eugenia Vidal. Este evento, autoridades, amigas, amigos, hacedores de la cultura, familia. Me siento muy privilegiada por este compromiso y esta responsabilidad que me confirió el ministro José Carlos Maguía, al tener que estar en este evento, otorgando a este colectivo de la cultura la medalla de Elmira Agustini. Seguramente en este tiempo que me ha tocado ser directora nacional de cultura, este ha de ser el honor más grande que me ha tocado. Un honor también que recuerdo desde el año 2013. Era gestora en la Dirección Nacional de Cultura y en aquel entonces Hugo Achúcar, director nacional de Cultura, y el ministro Ricardo Ehrlich crearon esta medalla, este reconocimiento a las personas de excelencia que hacen cultura en nuestro país y trabajaron con empeño para poner este reconocimiento por ley, para poner en valor a las personas que se destacan en nuestro ámbito cultural. En estos tiempos tan egoístas, tan complejos que estamos viviendo, y muchas y muchos de los homenajeados lo dijeron,
es muy importante que nos abracemos a la cultura, al arte, a la imaginación, a la esperanza, al encuentro. Por eso es súper grato verlas a todos y a todos aquí para celebrar a nuestras homenajeadas y homenajeados, que nos estemos encontrando para afirmar la importancia del encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar presentes, a Laura, a Gabriela Verde, la subsecretaria, a Carlos Varela Agual, director general. No solo quiero felicitar el trabajo que ha hecho Maru, sino también todos quienes la acompañan, los coordinadores de los institutos, los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura, que son los que sostienen con sus esfuerzos, con su dedicación, este tipo de actividad. Yo, antes que el frío haga estragos en ustedes y en mí, que además mañana tengo que ir a presentar el presupuesto al Senado y puedo tener la excusa de la difonía, que la pueda mejorar esto, pero básicamente simplemente dos reflexiones para compartir. La primera, una enorme gracias de nuestra parte a las artistas, a los artistas, a todos quienes hacen parte de las identidades de la cultura uruguaya, para el aporte que significa además, no solo en los tiempos cuando son de bonanza, sino sobre todo y particularmente cuando el país y la sociedad atraviesen tiempos difíciles, cómo nos acompañan, cómo están al lado de quienes más lo necesitan, porque obviamente siempre trato de recordar la frase de la enorme Nelly Goitiño, cuando nos decía, no hay pan sin canto, y cuando en ello significaba lo que era, por supuesto, el tener el derecho a la alimentación y estar desde ese lugar, existir, pero también existimos cuando accedemos a los derechos culturales. Y los derechos culturales significan diversidad, pluralidad y encuentro. Significan la posibilidad de incluir a todas y a todos dentro del ejercicio de los derechos culturales y de poder tener voz y espacio en todo Uruguay, a lo largo y ancho de él, y también, ¿por qué no?, y quiero siempre decirlo, de nuestros compatriotas en la diáspora, porque ellos también nos acompañan, también son los embajadores junto al deporte, la cultura, el conocimiento y la educación. Y a ello estamos dedicando nuestro mayor y mejor esfuerzo. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos. Se viene la primerita chaqueña. Como galope en la tierra, levantando polvareda, medio hechizado en el alma, voy a cantar chacarera. Yo soy hermano del indio, del Pilcomayo al Bermejo, aunque mi afán musiquero me ande llevando tan lejos. No me arremete ni el viento si mi moro me sostiene de sombrero y guardamonte como los gauchos de Güemes, y me reviente en el pecho un corazón argentino, orgullo de ser salteño, chaqueño y palavecino. Chaqueño querido. Esperanza mi nombre, tradición es mi apellido, en la mano una guitarra y en el alma los amigos. En chacarera, chaqueño. Cuando me duele la ausencia, vuelvo a mi tierra añorada, en mi pago rancho El Ñato, la paso como si nada. La última que nos vamos.
quiero seguir cantando mientras aguante mi garganta. Por el amor de mi gente, Dios me conserve su gracia y me reviente en el pecho un corazón argentino, orgullo de ser salteño, chaqueño y palagradecido. Parecen cosas de otro tiempo, pero el Ministerio de Salud Pública confirmó una familia con sarampión en Río Negro. Se trata de un núcleo familiar, entre ellos niños que no contaban con la vacuna, increíble, quienes presuntamente habrían viajado a Bolivia donde contrajeron el virus. Así lo confirmó la directora general de Salud, Fernanda Nosar, quien remarcó también la importancia, lógica, de la atención de salud de las personas involucradas y las medidas preventivas a nivel territorial para evitar la propagación de la enfermedad. Destacó también Nosar el trabajo interinstitucional llevado adelante para la prevención de la diseminación del virus, al tiempo que alertó por la gravedad que puede traer al país. Por otra parte, la funcionaria del Ministerio de Salud Pública detalló los síntomas de la enfermedad y llamó a consultar ante la aparición de cualquiera de estos. Asimismo, Nosar confirmó que debido a la afectación de niños, las escuelas de la zona, porque esto es un bucle, ¿no?, continuarán dictando clases de forma virtual mientras se realiza el relevamiento de la situación, pero hay algo que es de cartón, de boleta, ¿no?, de que hay que vacunarse y hay que vacunar a los niños con sarampión y cumplir con lo que es el esquema del certificado de vacunación para evitar precisamente estos contagios. Uno piensa el sarampión no es algo habitual que uno escucha, pero existen casos y en donde hay niños, principalmente en centros escolares con este virus, la propagación puede ser muy rápida. También las noticias a nivel del panorama nacional nos cuentan que la mesa tripartita para repartidores adhirió a lo que se llama el Compromiso Nacional por la Vida. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relanzó precisamente esta mesa tripartita para el sector de repartidores en moto y en bicicleta, un sector que hace muchísimo tiempo viene reclamando los ajustes salariales, la equiparación de horario y la equiparación de ingresos. Habida cuenta de lo que es el fenómeno, esto ya hace unos cuantos años en nuestro país, y esto a nivel nacional, de los delivery en moto y en bicicleta, que están muchas veces por fuera del sistema en cuanto a aportes y también en muchos de los casos con salarios realmente bajos, lo que implica que estén trabajando jornada tras jornada en horarios de 10, 12 y 14 horas consecutivas. Este espacio está integrado por el Estado, también trabajadores y empresarios, y estará coordinando las políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones laborales, de salud y de seguridad en el sector. Hay que ver que muchos de los deliveries en moto protagonizan, lamentablemente, muchos de los siniestros de tránsito que vemos principalmente en el área metropolitana. Sobre este particular, el ministro de Trabajo y Seguridad, Juan Castillo, destacó la relevancia de promover ámbitos tripartitos vinculados al tema de la salud y también de la seguridad, añadiendo que para empresas y trabajadores es un desafío asegurar el pleno conocimiento de sus derechos y también de sus obligaciones. Escuchamos sus declaraciones. Personas de quienes hoy tienen la responsabilidad de estar al frente o integrando el cuerpo inspectivo de nuestro Ministerio de Trabajo, nuestras sinceras felicitaciones. A Andrea, a Luis, el compañero, a las compañeras, a los compañeros inspectores, a los funcionarios, al cuerpo jurídico, a todos quienes hacen posible desde hace 110 años, no ustedes directamente, algunos estaban antes, pero que hace 110 años se viene cumpliendo esta tarea de la inspección del trabajo. A tal punto, porque a veces los años o los aniversarios son festejos o son hechos de recordación, ustedes fíjense que la inspección del trabajo es más vieja que el Ministerio de Trabajo. No había Ministerio de Trabajo en ese momento que la ley establece el criterio de las 8 horas para las trabajadoras y los trabajadores, y que en el artículo 7 coloca la necesidad que se inspeccione esa tarea y la seguridad en el empleo.
establece allí en algunos establecimientos que ya no existen, de tareas que ya dejaron de existir, pero la inspección de trabajo ya tenía cuerpo, tenía una cantidad de integrantes, tenía salario. La propia ley dice qué salario iban a cobrar. 1.080 pesos de aquellos momentos, y hemos logrado hacer crecer el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Llegó el Black Friday a Chevrolet. Viene con bono de hasta $2.500. Solo un corazón de piedra puede enriquecerse con el hambre. Solo la anestesia logra callar a la gente atada con alambre. Vuela tu avioneta y va desparramando tu única verdad. Pica el mosquito y nos da alergia a la fiebre de tu enfermedad. Sacrificio de los pobres. Compañeras, compañeros, para nosotros es de verdad un gusto que los sectores sociales, quienes organizan y defienden los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, los sindicatos, sus federaciones, su central sindical, quienes en la forma que se organiza el sector empleador, en las cámaras empresariales, en las federaciones, en las asociaciones, han siempre y por sobre todas las cosas privilegiado el rol, el papel que tiene, que le asigna esa ley a la inspección del trabajo. Y ha sido, saltándonos esos 10 años de atrás, para estos días, un tema de fundamental importancia para este Ministerio de Trabajo, para este equipo de hombres y mujeres que componemos la dirección en esta etapa. Hasta el punto que una de las principales, si no la principal de todas las campañas que hoy hacemos es precisamente la promoción del derecho a la vida, a la salud laboral y ocupacional, a prevenir los siniestros laborales. Esto es un tema muy latente para todos y todas nosotras, que tiene varias connotaciones, que tiene varias acciones, pero que tiene un empuje tremendo, que tiene todas las ganas y el sentido puesto de parte del cuerpo inspectivo, de parte de la Dirección de la Inspección del Trabajo, y que nosotros lo podemos decir con total propiedad. También la inmensa mayoría de las actividades tenemos a los actores sociales trabajando juntos con estos objetivos para que nosotros tengamos en el derecho al trabajo no una contradicción con el derecho a la vida, sino que estén llevadas de la mano ambas en el mismo momento. Es por eso que nosotros queríamos prestigiar a esos 110 años, a todas y a todos los que nos antecedieron, a ese pedazo de historia del Uruguay y a estos actuales compañeros y compañeras que están en esa función, que la sabemos de que tienen muchas demandas, de que sabemos de que hay muchas preocupaciones, de que sabemos que nos faltan una cantidad de cuadros funcionales importantes para poder cumplir la tarea tal como lo merece el movimiento del trabajo, el sector del trabajo en nuestro país, pero con el compromiso puesto en que vamos a seguir mejorando, sabiendo que tenemos la experticia, el compromiso y la disposición de todos nuestros compañeros y de todas nuestras compañeras. Así que feliz 110 aniversario de la Inspección de Trabajo. ¿Por qué se crea la Inspección de Trabajo? Se crea en primera instancia para fiscalizar dos leyes fundamentales. La Ley 5032, la primera referida a la organización del trabajo y a la prevención de los accidentes laborales, y la Ley de 8 horas. Y en ese sentido hay que destacar en momentos en que en el mundo se cuestiona, existe un rezago sobre el papel de los ministerios de trabajo y también de la inspección, que Uruguay tiene una larga historia en legislación protectora de derechos de trabajadores y trabajadoras. Y allí hay una conjunción de varios elementos. En primer lugar, es innegable que existió la voluntad de un gobierno, de los primeros gobiernos del siglo XX, con Valle Ordóñez a la cabeza, en un sentido de avanzar
en legislación protectora, pero obviamente no lo hizo solo. La ley de 8 horas, el proyecto original es de 1906, cuando se le remite al Parlamento. Y estuvo casi 10 años detenido en el Parlamento ese proyecto, y cuando se aprueba en 1915, la mayoría de los gremios organizados habían logrado con su lucha la reducción de la jornada laboral, lo cual habla de una conjunción de esfuerzos, de visión de futuro y de vocación en la protección de derechos. ¿Quiénes integraban el primer cuerpo inspectivo? 25 militantes sindicales que conocían lo que decía la ley y conocían a cabalidad lo que era la violación de derechos. Por tanto, un reconocimiento a todos quienes hicieron posible avanzar en ese proceso, que es un proceso temprano en el tiempo. Si ustedes analizan los convenios internacionales que marcan el papel de la inspección de trabajo, el convenio 81 es de 1947, de inspección en establecimientos industriales. El convenio 129 es de 1969, sin embargo Uruguay tiene inspección de trabajo desde 1915. En ese marco nos parece importante reconocer, y acá hay integrantes de la inspección de trabajo que tuvieron un destacadísimo papel: María Narducci, Cristina De Marco y otros integrantes que estuvieron por acá y jugaron un importantísimo papel. ¿Qué nos encontramos al asumir la inspección de trabajo? Ya para entonces, en enero, antes de asumir, con el ministro Castillo y con el equipo, habíamos intercambiado sobre la necesidad de dar un fuerte impulso a la inspección. Nos encontramos con una situación compleja, con una inspección con muy pocos integrantes. 88 inspectores en aquel momento, 86 hoy, 14 abogados y un grupo reducido de funcionarias y funcionarios. Y allí podía surgir la tentación de decir, bueno, vamos a tratar de remontar este tiempo haciendo las tareas imprescindibles, porque no hay recursos, porque no tenemos posibilidades. Sin embargo, esto coexistía y coexiste con otra realidad, que es el alto grado de siniestralidad laboral, que en algún momento en la década pasada se logró bajar en el país y que en los últimos años ha aumentado, y esto lo dicen datos estadísticos que seguramente el compañero Matías Cosentino, asesor de la inspección, va a desarrollar cuando haga su presentación. Por tanto, la muerte de un trabajador cada 10 días, y si le sumamos los accidentes mortales de tránsito en ocasión del trabajo, estamos hablando de un trabajadora muerto por semana, bueno, nos imponía una realidad. Asumir una estrategia que seguramente es de mediano plazo, que no tiene resultados inmediatos, pero una estrategia que era ineludible asumir. Y allí nos planteamos, y lo concretamos el 1 de abril, impulsar el compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, partiendo de la base que no era algo que pudiera hacer solo el Estado. El Estado tenía que asumir el compromiso de convocar y el compromiso de asumir una presencia que de nuestro punto de vista tenía un aspecto deficitario. Pero convocamos a los diferentes actores. Nos convocamos en primer lugar a nosotros mismos como Estado, partiendo de la base de que el Estado tiene una baja percepción del riesgo. Tal vez por eso fuimos a un proceso de capacitación, el Estado capacita al Estado,
con los integrantes y a partir del intercambio con los directores generales de todos los y directoras de todos los ministerios. Pero convocamos empleadores y trabajadores en el sentido de tratar de impulsar un cambio cultural que pusiera el trabajo en relación directa con la vida, la salud y la seguridad, para que podamos irlo alejando del accidente, del sufrimiento, de la discapacidad y de la muerte. Y ahí convocamos a los diferentes actores sociales, pero dijimos algo que para nosotros tiene un valor de guía, que es que si ese compromiso nacional no tenía la capacidad de cruzar al Río Negro y llegar a todos los rincones del país, en realidad era un lindo título, pero no le iba a cambiar la vida a nadie, iba a ser papel pintado. Y a las 24 horas con la subinspectora general, Andrea Buret, estábamos en Salto intercambiando con empleadores y trabajadores. Y al otro día estábamos en Bella Unión con empleadores, con la Asociación de Plantadores de Caña y con los cañeros de Utah. Allí comprobamos condiciones de trabajo que hay que decirlo con claridad, deplorables, falta de agua potable, viviendas en condiciones ruinosas, riesgo eléctrico, falta de protocolo en caso de accidente, de que alguien se cortara con las herramientas sumamente filosas con que se realiza el trabajo, o las mordeduras de víboras venenosas comunes en los cañaverales. Y empezamos un proceso primero de capacitación, de intercambio, con empleadores y trabajadores, capacitación específica en caña de azúcar. Después comenzó la zafra y allí estuvieron durante 11 semanas inspectores, fueron abogados a capacitar. ¿Sentís que ya diste todo? Inspeccionando, sancionando cuando era necesario, pero con mucho tripartismo. Hicimos hasta el momento 5 reuniones tripartitas y cambió la realidad. Cambió porque se entendió el tema de la prevención como un aspecto fundamental. Y aprovechando la presencia de varios legisladores y legisladoras en esta convocatoria, decirles que en forma tripartita, con empleadores y trabajadores de la caña, vamos a dar un informe que se había pedido en una comisión del Senado, lo vamos a hacer en forma tripartita. El Ministerio de Trabajo, los empleadores y los trabajadores, para ver cómo se lograron cambiar esas condiciones deplorables por condiciones dignas, porque ahí no es mérito exclusivo del Ministerio de Trabajo. Ahí participaron activamente los actores y además ganaron en confianza. ¿Por qué? Porque los trabajadores vieron que era posible que estuviéramos, porque había dudas, los trabajadores dudaban, nos decían, pero hace años que no vienen, estuvimos allí. Y los empleadores, que tenían el temor de que se fuera con una mentalidad revanchista, porque hace décadas que esas condiciones son muy complicadas. Y se demostró que era posible, cumpliendo estrictamente el papel de la inspección, fiscalizando, tomando las resoluciones que había que tomar, sancionando cuando era necesario, pero al mismo tiempo capacitando y convocando al tripartismo, se logró cambiar esa realidad. Con esa base nos estamos planteando para el año próximo, presupuesto mediante, tratar de llevar esta realidad al Citrus, donde claramente se ha denunciado represión antisindical, en las canteras de piedra donde se denunció trabajo esclavo hace algunos años y Fiscalía lo está analizando, en el arroz donde muchas veces las consecuencias de los agroquímicos hacen estrago en la salud de los trabajadores y de los gurises y maestros y maestras de las escuelas cercanas, es un objetivo que lo tenemos planteado y también lo vamos a encarar convocando a empleadores y trabajadores para asumir en conjunto esa responsabilidad. Por último, lo que nos convocó fundamentalmente, y allí queremos reconocer el papel del CONASAT, el Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo, que
que en forma tripartita y con varios actores, con varias instituciones del Estado, es un órgano fundamental. Le hemos planteado a ese organismo desde el principio que nuestro compromiso es bajar claramente la accidentalidad, la siniestralidad laboral. Allí elaboramos esa estrategia que tiene que ver con prevención, con capacitación, con fiscalización y con mucho tripartismo. Estamos convencidos que aplicando esa estrategia general, haciéndolo en conjunto, podemos bajar drásticamente la cantidad de accidentes y de accidentes mortales. Un minuto nos separan de estar arribando a las 10 de la mañana. Valentina nos acompañó en la mesa de controles. Hoy la ausencia de Miguel, que seguramente el próximo lunes, en el comienzo de una nueva semana, esté por aquí con esta propuesta de sálvese quien pueda. Ha dejado de llover, ha salido hasta incluso algunos rayos de sol aquí en la ciudad de Montevideo. Y yo, Valentina, que me viene con botas de goma. Voy a pasar un calor ahora a la vuelta de aquello. Nosotros nos vamos, nos reencontramos al mediodía a partir de las 12 con Conversando las Noticias, y si no con esta propuesta el próximo lunes, como es costumbre, a partir de las 8 de la mañana. Buen viernes, buen fin de semana, que pasen muy bien. Nacemos al alba sin preguntar, con el primer rayo que empieza a brillar. Somos la voz que no se puede callar, somos historias que quieren hablar. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está el eco de lo que soñamos? En el corazón de la gente late fuerte, siempre presente. Somos luz en la oscuridad, la verdad, la verdad. El viento murmura secretos al pasar y la tinta arde al querer contar. Cultura, vida, actualidad. Somos el pulso de la humanidad. Rompemos el silencio con palabras aladas. Somos el reflejo de almas calladas. No somos solo letras en un papel.